Muy bien, entonces vamos en esta mañana al mensaje de la palabra del Señor. Hoy comenzamos una nueva serie de sermones, una nueva serie de enseñanzas que titulamos Yo Soy. Y en esta serie de sermones vamos a estudiar en el Evangelio de Juan 7 declaraciones que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, y esas declaraciones las inició con esta expresión Yo Soy. No sé si recuerdan algunas de esas. Jesús dijo, por ejemplo, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Una vez Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra oportunidad Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Entonces, durante 8 semanas vamos a estar analizando cada una de esas declaraciones de Jesús a profundidad. Y el objetivo de esta serie de enseñanzas es que podamos tener una mejor relación personal con Jesús, podamos conocer a Jesús mejor y profundizar nuestra relación personal con Él. Conocer a Jesús realmente se traduce en que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, que nos guíe y que nos transforme día a día, y desarrollar una relación personal con Jesús alimenta nuestra fe, nos ayuda a crecer, y esto resultará en poder disfrutar la vida abundante que Jesús prometió. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero esa vida abundante es el resultado, es la consecuencia de que podamos tener una relación personal con Jesús. Esa misma expresión, yo soy, fue la expresión que Dios usó cuando conversó con Moisés en aquella zarza ardiente. ¿Recuerdan la historia? Y vamos a estudiar un poquito de eso. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Dios le dijo, yo soy el que soy. Ahora, el mensaje de hoy se titula, lo tienen ahí en sus boletines, el nombre de Dios. El nombre de Dios. Y sí, Dios tiene un nombre personal, o por lo menos eso fue lo que le dijo Dios a Moisés cuando conversó con él. Así que lo vamos a ver en Éxodo capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Un día Moisés estaba guiando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Versículo 2. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció en llamas, entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Versículo 4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. Versículo 5, no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a detenernos un momentito aquí para mirar un poco más atrás y responder algunas preguntas que nos tenemos que plantear cuando leemos este texto, este encuentro que Dios tiene con Moisés. Y tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿quién es Moisés y por qué está en ese lugar? Fíjense, el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos da un resumen muy corto de la vida de Moisés, solamente en 3 versículos, el capítulo 11 de Hebreos, que habla de los héroes de la fe. Hebreos 11, 23 y 25 dice así, por la fe el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Versículo 24, por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Es un resumen muy corto para una historia de vida muy grande y muy importante para uno de los más grandes líderes del pueblo de Israel. Y lo que vamos a hacer hoy es tratar de construir una línea histórica y repasar un poquito los eventos de la vida de Moisés para darnos cuenta por qué Moisés llega a ese episodio de la zarza ardiente. Es decir, vamos a dejar la zarza ardiente un momentito, vamos a ir un poco más atrás
vamos a ver algo de la vida de Moisés y por qué llega a ese punto y a partir de allí entonces continuamos para responder la pregunta sobre el nombre de Dios en esta mañana. Fíjense, lo que encontramos en la historia de la vida de Israel es que, no sé si recuerdan, en uno de los sermones anteriores que prediqué, les hablé de la vida de José y cómo había llegado a ser gobernador de Egipto. ¿Lo recuerdan? José, hijo de Israel, uno de los menores, fue vendido por sus hermanos y llega a ser gobernador de Egipto en una temporada donde iba a haber una hambruna sobre la tierra y José llega a esa posición en Egipto. Pero al pasar el tiempo, y es lo que encontramos en el libro de Éxodo, el libro de Éxodo es el segundo libro de toda la Biblia. El primero es Génesis y Éxodo es el segundo. El libro de Éxodo comienza contándonos la historia de la vida de Moisés y por qué está ocurriendo todo esto. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 7. Murieron José y sus hermanos. Recuerden, José había sido vendido a Egipto, había llegado allá y había llegado a ser gobernador de Egipto, pero había pasado mucho tiempo. Mire lo que dice el versículo 6. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Es decir, en este momento en la historia, Éxodo capítulo 1, habían pasado ya muchas décadas de la historia de José en Egipto y se había levantado un nuevo líder, es lo que dice el versículo 8. Versículo 8 dice, pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no había conocido a José. Eso nos explica un poco de que había ya pasado mucho tiempo de la muerte de José, de la muerte de todos sus hermanos y toda aquella generación, como lo dice el versículo 7. El rey que estamos hablando aquí en el versículo 8 de Éxodo capítulo 1 es del faraón Ramsés II. No está el nombre aquí, pero cuando hacemos el estudio y el análisis histórico y el momento histórico que estamos viviendo en este momento, es el rey Ramsés o el faraón Ramsés II que gobernó en Egipto aproximadamente unos 1300 años antes de Jesucristo. Eso está en la historia. Dice así el verso 9. Y dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ellos ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fíjense, lo que está ocurriendo aquí es que el pueblo de Israel había crecido en Egipto, se habían multiplicado grandemente, pero había una buena relación entre las dos naciones, entre los egipcios y entre los hebreos. Los hebreos habían prosperado enormemente en Egipto y habían hecho que la nación prosperara. Pero este faraón comenzó un proceso de odio racial entre los egipcios y los hebreos. A pesar de que estaban ahí, el pueblo de Israel duró 400 años en Egipto. Y a pesar de que estuvieron allí, por mucho tiempo nunca hubo problema, pero este faraón comenzó una gran persecución en contra de la nación hebrea que se había desarrollado en Egipto. Versículo 11 del capítulo 1. El faraón comenzó a esclavizar a los hebreos y dice así, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Entonces, Faraón en su odio racial contra los hebreos les hace esclavos. Pero no solamente se conforma con hacerle esclavos y forzarlos, les quitó todas sus posesiones, los colocó en un gueto y les hizo trabajar como constructores. Pero no solo con eso, por temor en el corazón de Faraón, Faraón decide regular el crecimiento de la población. Faraón decide controlar la natalidad de los hebreos. Recuerdan también que hablamos de aquellas parteras en Egipto, Fua y Cifra, que se negaron a sacrificar y a matar a los hijos. La orden de Faraón era así: cuando el niño nazca, cuando nazca el bebé, si es niña, déjenla vivir, pero si es varón, mátenlo, no permitan que viva. Estas mujeres se negaron,
Pero Faraón, al ver que no había funcionado su plan, pues dio un decreto para que los niños hebreos fueran sacrificados en el río Nilo. En esa circunstancia, en ese momento de tiranía de este faraón en contra de la nación hebrea y en medio de un infanticidio generalizado, nace Moisés. Vamos a leer la historia, Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 3, que dice así: hubo un levita de la familia de los sacerdotes que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu, de la tribu de Leví. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Eso es lo que el libro de Hebreos capítulo 11 nos decía. Recuerdan ese breve resumen que les dije, ¿verdad? Versículo 4. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, versículo 3, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó, es decir, la untó con brea y asfalto, y después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río Nilo. Capítulo 2 de Éxodo, versículos 1 al 3. La historia continúa diciendo que la hija de Faraón encuentra la cesta en el río. La hija de Faraón sale con sus doncellas al río y encuentra la cesta con el niño allí, y aunque la muchacha, la hija de Faraón, reconoce que es un niño de los hebreos, tiene compasión del niño y lo recoge del río. Recuerden el ambiente que esto está sucediendo. La orden de Faraón era que los niños varones hebreos tenían que morir. Esa era la orden, ¿cierto? Y esta es la hija del Faraón. Su padre había dicho que los niños debían ser asesinados, pero ella encuentra esa cesta entre los juncos de papiro en el río Nilo, y al ver la cesta se da cuenta que hay un niño. Tal vez el niño estaba llorando y se da cuenta que hay un niño, y Dios mueve el corazón de esta mujer, se enternece, y a pesar de que reconoce que era un niño hebreo, le permite vivir. Y miren lo que ocurre. La hermana de Moisés, Miriam o María en algunas traducciones, había estado caminando en la ribera del río, siguiendo la trayectoria de la cesta, y a la distancia se da cuenta que la hija de Faraón encuentra al niño. Y en una conversación, esta niña, tal vez una adolescente, hace que la hija de Faraón busque una comadrona hebrea que resultó ser la misma madre de Moisés, para que criara al bebé hasta destetarlo. Y luego de ser destetado el niño, entonces fue llevado a la casa de Faraón. Es lo que dice el versículo 10 del capítulo 2 de Éxodo. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija de Faraón, y ella lo adoptó como su hijo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Otra versión dice: de las aguas lo saqué. Entonces Moisés, ya siendo un niño de 2 años aproximadamente, crece en la casa de Faraón y es educado en la cultura y en las letras y toda la vida de los egipcios. La Biblia aquí hace un salto y no nos cuenta nada de la adolescencia de Moisés, no nos cuenta nada de cómo fue su desarrollo profesional en Egipto. Y del versículo 10, desde el momento en que el niño regresa, hay un salto. En el versículo 11 dice: un día, cuando Moisés ya había crecido, ya Moisés era grande, tal vez un hombre de unos 25 años, dice: fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la tierra. Fíjense, lo que está ocurriendo aquí es que Moisés crece en la casa de Faraón, pero crece sabiendo, en algún momento de su vida se dio cuenta que no era egipcio, que era hebreo, pero estaba en casa de Faraón. Y lo que vemos aquí es una aparente crisis de identidad en la vida de Moisés, tal vez entre 20 y 25 años,
no sabemos exactamente qué edad tenía. Lo que dice la Biblia es que cuando Moisés ya había crecido, y dice, fue a ver a sus hermanos, fue a ver al gueto hebreo donde el faraón había mantenido a los israelitas y los había hecho esclavos, y se dio cuenta de la dificultad que estaba viviendo la nación. Y se da un evento donde Moisés asesina a un egipcio y luego tiene un conflicto con los mismos hebreos, y eso hace que Moisés huya al desierto. Y por eso pues entonces encontramos a Moisés en la tierra de Madián, donde vive. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 3, versículo 1, cuando leímos que dice que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Moisés ya había formado una familia, ya tenía una esposa, ya tenía hijos, y en ese momento de la historia entonces Moisés tiene esa experiencia. Tal vez unos 40 años tenía Moisés en este tiempo, cuando tiene esa experiencia con la zarza que Moisés ve que está quemándose o está en llamas, pero no termina de consumirse. Ahora, en esa experiencia, a partir del versículo 7, Dios le revela a Moisés sus planes en medio de la zarza y lo comisiona. Mire lo que dice el versículo 7 en adelante de Éxodo capítulo 3. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios, sacarlos de ese país y para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel, es decir, una tierra próspera. Me refiero, dice Dios, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y jebuseos. Versículo 9, todos estos son nombres raros, no creo que le ponga un nombre así a su hijo, ¿verdad? Versículo 9, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Detengámonos un momento aquí, ¿no? Moisés no conocía a Dios. Les hice ese recorrido de la vida de Moisés para que nos demos cuenta que en este momento en que Dios tiene un encuentro con Moisés y Dios se revela a Moisés, Moisés no le conoce personalmente. Moisés muy probablemente había escuchado las historias del Dios de los hebreos. Moisés es muy probable que mientras estuvo su relación como un infante, incluso que su madre, que fue la que realmente lo crió al principio, le cantara cánticos hebreos. Y en esos cánticos hebreos, la narrativa del canto era lo que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Moisés nunca conoció nada de Dios, y ahora Dios se le presenta en esa zarza ardiendo y le dice sus planes, le revela lo que va a hacer y le dice que lo va a usar a él para liberar a la nación hebrea de la esclavitud en Egipto. Entonces Moisés está confundido. Primero, porque no conoce a Dios. En primer lugar, no le conoce personalmente. Seguramente había escuchado las historias del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios hebreo, del Dios de Jacob, de los israelitas, pero no le conocía personalmente. Por eso leemos en los siguientes versículos que dice, pero Moisés dijo a Dios, versículo 11, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Versículo 12. Dios le dice, no importa quién eres tú, realmente lo que importa es quién soy yo. Dios le dice, versículo 12, yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes me adorarán en esta montaña. Dios le está dando una promesa a Moisés y le dice, te digo por cierto, que los vas a sacar, los vas a traer aquí, y aquí en esta montaña adorarán. Esa es la señal que te doy de que es cierto lo que voy a hacer. Pero Moisés insistió, dice el versículo 13, supongamos, está bien, dice Moisés, vamos a hacer un caso hipotético. Si yo voy, dice,
Supongamos que me presento ante los israelitas y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Y aquí llegamos al pasaje del sermón en esta mañana. Aquí está el tema que andábamos buscando, el tema de hoy, el nombre de Dios. Porque Dios le dice en el versículo 14, yo soy el que soy, dijo a Moisés. Cuando Moisés le pregunta por su nombre, Dios le dice, y esta es la primera vez en todas las escrituras que encontramos el nombre de Dios. Dios le dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios dijo a Moisés, di esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Dios tiene un nombre. Y por primera vez, les dije al principio que Éxodo es el segundo libro de la Biblia. El primer libro es el libro de Génesis. Y Dios había estado trabajando con la humanidad. Dios se había revelado. No es la primera vez que Dios se revela a la humanidad. Dios se había revelado en muchas otras oportunidades a los seres humanos. Si recuerdan al principio, Dios habló con Noé y le dijo que construyera un arca, lo recuerdan, ¿verdad? Dios llamó a Abraham y Abraham sale de su tierra, de su parentela, lo deja todo, porque Dios le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham nunca supo el nombre de Dios. Noé nunca supo cómo se llamaba el Dios con el que se estaban relacionando. Ni siquiera Isaac, ni siquiera Jacob, que Jacob fue realmente el hombre, el nieto de Abraham, en quien comenzaron a cumplirse las promesas de Dios de que Dios levantaría una gran nación. Dios le hizo esa promesa a Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? A Isaac y a Ismael. Y el hijo de la promesa fue Isaac, pero Dios iba a formar una gran nación. Y realmente, si usted conoce un poquito de la historia, se formaron dos grandes naciones de los lomos de Abraham. La nación hebrea, la nación judía y todas las naciones árabes provienen de un mismo linaje. Y luego Jacob, que fue el hijo de Isaac, de él nacieron las 12 tribus de Israel. Este es el Jacob que va a Egipto cuando José era gobernador, y en Egipto realmente es que se formó la nación. La nación hebrea fue incubada, fue gestada en la cultura egipcia, en la nación egipcia. Y ahora Dios llama a Moisés, que había crecido en el palacio de Faraón, para liberar a sus hijos, a la nación hebrea, de la esclavitud en Egipto. Pero por primera vez en toda la historia, Dios se presenta con su nombre. Y lo que nos demuestra esto es que Dios progresivamente ha ido revelándose a la humanidad. La revelación de Dios, lo que nosotros conocemos de Dios, ha sido una revelación progresiva. Y lo vamos a ver al final del sermón, porque Dios ha hablado a la humanidad de diferentes maneras, y dice uno de los escritores bíblicos, en estos postreros días nos ha hablado por Jesucristo. Entonces, sigamos en la historia, porque lo que vamos a hacer hoy y durante toda esta serie de sermones es conocer mejor a Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significó cuando Jesús dijo que hablaba Jesús de Él y de Dios el Padre cuando dijo, yo soy la luz del mundo? Cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, porque esa misma expresión que Dios está usando aquí en Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15, esa expresión yo soy es la misma que Jesús usa cuando dice todas aquellas cosas. Y la expresión o el nombre de Dios en hebreo son 4 consonantes. La Y, la H, W y la H. Y es una palabra hebrea que no tiene vocales y lo que significa es
ser o existir. En nuestras Biblias, cada vez que aparece ese nombre, realmente se traduce como el Señor. Se usa la palabra Señor para traducir ese verbo, porque no es un nombre sustantivo, es un verbo que Dios usa para identificarse a sí mismo, y lo que significa es el que existe, aquel que es, el existente. Eso es lo que significa. Ese nombre aparece 7000 veces en todas las escrituras hebreas. En todas las escrituras, en los idiomas originales, este nombre lo traducimos, cuando le colocamos vocales, lo traducimos como Yahweh. Y algunas versiones de la Biblia usan el nombre Jehová para hablar del nombre de Dios. La traducción correcta no es Jehová, es Yahweh. Porque el nombre original que Moisés escribió, que Dios le dio a Moisés, es un nombre que ni siquiera tenía sílabas. Era un verbo en hebreo que significa el que existe o el existente. Luego, para los hebreos, este nombre se convirtió en un nombre tan sagrado, tan venerado, que los hebreos no querían escribirlo. Cada vez que en las escrituras, cuando tenían que copiar uno de los pergaminos de los libros originales y hacer copias de estos libros, el nombre de Dios se cambió. El nombre de Dios, ese tetragramatón, que son las 4 consonantes, se cambió en hebreo Hashem. Y los escribas usaron el nombre Hashem porque no querían escribir el nombre de Dios y decían el nombre. Hashem significa el nombre. Entonces en la Biblia encontramos todas estas cosas para hablar del nombre de Dios. Pero ¿qué significa yo soy? ¿Qué significa Yahweh? ¿Qué significa lo que Dios le quiso decir a Moisés con su nombre, yo soy? ¿Qué significa el nombre yo soy? Número 1, allí en sus notas, yo soy significa Dios incomparable. Yo soy significa que Dios es incomparable. Eso es lo que significa. Y esto significa que Dios es único, que no hay ningún otro Dios que existe semejante a Él en su grandeza y carácter. Que el yo soy significa que Dios es creador, que no es el resultado de una creación, no hay un origen o no existe Dios como un producto de que haya sido creado u originado por algo más. Dios no es el resultado de una creación, simplemente Dios existe por sí mismo. Él es único y su naturaleza es existencia. Por eso el verbo en hebreo se traduce el que existe, el que siempre ha existido. Dios es único, es incomparable. No hay nada con quien podamos comparar a Dios. Por lo tanto, Dios es autosuficiente. Él no es una creación, ni ha sido creado, ni depende de nada para existir. Dios no necesita algo para existir, más bien Él es el sustentador de todas las cosas. Todo existe y subsiste por Él. En términos prácticos, que Dios exista por sí mismo significa que Él es todo suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades. Mire lo que dice el profeta Isaías acerca de Dios. Isaías capítulo 43, versículos 10 y 11. Dios dice así: ustedes son mis testigos, afirma Yahweh, el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, y a la palabra Dios ahí está escrita con letra minúscula, ¿se da cuenta, verdad? En sus Biblias, cuando lo lee directamente en el texto bíblico, se va a dar cuenta que no es Dios con letra mayúscula. Dice, antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Versículo 11, yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Lo que Dios está diciendo aquí es que yo existo
desde el principio. Y comencé a buscar a ver si había alguien como yo antes de mí. Y no lo encontré. No hay nadie como yo. Ni habrá después de mí Dios como yo. Capítulo 44 de Isaías, versículos 6 al 8. Así dice Yahweh, el Señor de los ejércitos, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga. Si hay alguien como yo, dice Dios, que lo diga, que se presente, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo y que exponga ante mí lo que está por venir. Que anuncie lo que va a suceder. Si hay alguien como yo, lo que Dios está diciendo es, si hay alguien como yo, pues que diga, que lo diga. Que diga todo, no solamente que diga lo que ha ocurrido desde el principio, sino que diga qué va a ocurrir en el futuro. Que nos diga qué va a pasar. Es un desafío, ¿verdad? Versículo 8 dice, no tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y predije hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? Pregunta Dios. Y él responde y dice, no. No hay otra roca, y esa roca con letras mayúsculas. No hay nadie, no conozco ninguna. Capítulo 45 de Isaías, versículos 5, 6 y 7 dicen así. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo soy el creador y sustentador de todas las cosas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Amén. Y dice el capítulo 46 de Isaías, ¿con quién vas a compararme? ¿O a quién me vas a igualar? ¿A quién vas a asemejarme para que seamos parecidos? Algunos derrochan oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza. Contratan a un joyero para que les haga un dios. ¿Sí me está siguiendo? Para que le haga una estatua, una imagen, para que le haga un dios. Y ante ese dios se postran para adorarlo. Y mire lo que dice Dios. Lo levantan en hombros y lo cargan, lo llevan en una procesión, lo ponen en su lugar, le ponen una mesita y ahí lo ponen. Y dice, y allí se queda. Porque es solo una obra de escultor, una escultura. No se puede mover de su sitio. Es inerte y no tiene vida. Por más que clamen a él, no habrá de responderles ni podrá salvarlos de sus aflicciones. Versículo 8. Recuerden esto, rebeldes. Piénsenlo bien, fíjenlo en su corazón. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Dios es incomparable. Dios es incomparable. No le podemos comparar con nada. Él es el Dios altísimo y no hay, mire, por más que los seres humanos se hagan un Dios, se hagan incluso una imagen para adorar. Y esto no es solo tradición religiosa, el mismo pueblo hebreo se hizo imágenes de Dios para adorarle. Porque a veces los seres humanos pareciera que necesitamos ver algo, ¿sí? ¿Recuerdan cuando Moisés baja con las tablas de los 10 mandamientos y había una algarabía en el pueblo? ¿Qué habían hecho? Se habían hecho una imagen para adorar, un becerro. ¿Por qué? Porque pues, se está tardando mucho Moisés y Dios no se manifiesta. ¿Y dónde está Dios? Mejor hagamos algo que podamos ver y tocar. Que podamos nosotros darnos cuenta que está allí. Y Dios dice, y lo hacen y lo colocan en una mesita o lo ponen en los hombros, pero lo colocan allí y le hablan, y por más que le hablen, nunca le responderá.
Y por más que ni se va a poder mover de allí. Y si se cae, ¿qué pasará? Pues se quiebra. Dios es el único Dios. Y no podemos hacernos imágenes de Él. Él es el incomparable. No hay nadie. En segundo lugar, Dios es eterno. Yo soy, no solamente significa que no hay nadie como Él, sino que también significa que Él es eterno. Y la eternidad de Dios, su existencia perpetua, está ampliamente explicada y descrita en las Escrituras. Que Dios sea eterno significa que Él no tiene principio y no tiene fin. Él siempre fue y Él siempre será. Apocalipsis 22, versículo 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios existe fuera de los límites del tiempo y no está sujeto al tiempo. Y ese atributo de Dios subraya y enfatiza su majestad, su soberanía y su naturaleza infinita. Dios no solamente es incomparable, Dios es eterno. Mire lo que dice el Salmo versículo 2 del capítulo 90. Desde antes, y este es Moisés quien escribe este salmo, desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Habla de la eternidad de Dios. Isaías 40, versículo 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Y dice también el Salmo 102, y me encantó este salmo, dice así, en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, se pondrán viejos, como ropa los cambiarás y los dejarás de lado, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Entonces Dios no solamente es incomparable, el Dios altísimo, no hay nadie como Él y no podemos hacernos una imagen de Dios, sino que también Dios es eterno. Dios es eterno y eso significa que nosotros podemos confiar y poner nuestra esperanza en Él. El hecho de que Dios sea incomparable, que no hay nadie como Él, el hecho de que Dios sea eterno, significa que nosotros podemos poner nuestra esperanza en Él. Y en Él debemos poner nuestra esperanza, no en ninguna otra cosa en este mundo. Nada se compara con Dios, su grandeza y su majestad. Y en tercer lugar, yo soy significa no solamente incomparable, no solamente eterno, yo soy significa que Dios es inmutable. Dios es inmutable. Inmutable es la palabra que usamos para explicar el hecho de que Dios es siempre el mismo. Dios no cambia. Su carácter es inalterable, es invariable. Eso significa que Dios nunca se ve alterado por las circunstancias, por lo que ocurre en la historia, por lo que incluso hacemos nosotros. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, yo el Señor no cambio. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Sus atributos y su carácter nunca cambian, nunca deja de existir. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, dijo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La inmutabilidad de Dios significa de que Él no cambia en lo absoluto. No cambia para bien, no cambia para mal. Si Dios tuviera que cambiar para bien, si Dios tuviera que mejorar, significa que le hacen falta cosas, que tiene carencias, ¿no? Que tiene necesidades. Pero si Dios cambiara para mal, significa también que no es perfecto.
no solamente Dios es eterno, sino que sus planes y sus propósitos también son inmutables. Mire lo que dice el Salmo capítulo 33, versículo 11. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su corazón son eternos. Ahora, que Dios sea inmutable significa de que Él es fiel. Y eso es muy importante para nosotros, porque nosotros sí nos alteramos con las circunstancias. Nosotros sí cambiamos. De hecho, toda la vida estamos cambiando como seres humanos y enfrentamos la vida de manera diferente. Pero Dios es constante. Dios es fiel y siempre va a cumplir sus promesas. Él es confiable y nosotros podemos confiar en el gran yo soy porque Él guarda sus promesas. Dios guarda su pacto. Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 13, y le dijo, incluso si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Incluso cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros no hacemos, cuando nosotros no somos obedientes, cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones egoístas, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos olvidamos de Él, Dios sigue siendo fiel, porque Él no puede negar su propia naturaleza. Dios nunca cambia. Si Él dijo que iba a hacer algo, Él lo hará a pesar de nosotros. A pesar de que nosotros, las promesas de Dios no están condicionadas al carácter del ser humano. Las promesas que Dios ha hecho a la humanidad no están condicionadas a la condición de la naturaleza humana. Y gloria a Dios por eso, porque si no nosotros no tuviéramos esperanza, estaríamos perdidos si las promesas que Dios ha hecho a la humanidad, si su pacto con la humanidad estuviera condicionado por el hecho de que nosotros respondamos de alguna manera, no tendríamos esperanza. Pero el pacto de Dios con la humanidad está basado en su carácter, en quién es Él. Y como Él no cambia, entonces podemos confiar en su fidelidad. Dios es fiel. Y lo que vamos a hacer las próximas semanas es que vamos a estudiar a ese Dios incomparable, a ese Dios eterno, a ese Dios inmutable, ese Dios que se reveló a Moisés unos 1300 años antes. Luego viene y se hace hombre. Ese Dios que se aparece a Moisés en aquella zarza que ardía, 1300 años después, se encarna, se hace hombre y viene a este mundo. El Dios trino, el Cristo preexistente, el Logos, el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, en la carta a los Colosenses capítulo 1, Pablo dice, Él, hablando de Cristo, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. El primogénito, el que está primero sobre toda la creación. Versículo 16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pablo está hablando de Jesucristo. Y dice que Jesucristo es la imagen, la figura visible, porque se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la figura del Dios invisible. Jesucristo nos revela a Dios y nosotros usamos la palabra encarnación. Es el término teológico que usamos para explicar que el Dios eterno, el que se le presenta a Moisés en la zarza, el Dios que existe desde la eternidad y hasta la eternidad, tomó forma humana. Se vació en un cuerpo de carne, limitado a las realidades de la humanidad. Y Juan lo describe de esta manera. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El nombre que se usa en Génesis capítulo 1 es Elohim o Elohim en hebreo, y significa Dios plural, no una persona, sino tres personas presentes en una sola identidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y Juan dice aquí, el Elohim, del cual habla Génesis capítulo 1, en el principio, ese verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice, y aquel verbo, el Elohim del principio, se hizo carne, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios altísimo, vino a este mundo en la persona de Jesucristo para mostrarnos el amor de Dios. Por eso en las próximas semanas nosotros vamos a estudiar a Dios, a Jesucristo nuestro Salvador, en todas esas expresiones que Él dijo, yo soy. Y vamos a ver qué significa y qué quiso Jesús decir cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí nunca morirá. Entonces vamos a usar el Evangelio de Juan para estudiar esas 7 declaraciones de el yo soy, el Dios que se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Luego lo vemos en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús diciendo yo soy. Y vamos a estudiar la vida del gran yo soy y cómo el conocerle mejor puede fortalecer nuestra fe. Y el conocer mejor a Dios puede ayudarnos a tener una relación personal con nuestro único y suficiente Salvador. Y lo digo una y otra vez, cada domingo, no hay salvación fuera de Jesucristo. La salvación no está fundamentada en una doctrina humana. La salvación no está fundamentada en un pensamiento humano. La salvación no está fundamentada en lo que predique una iglesia o en la filosofía o la idea que tenga una iglesia determinada. La salvación está fundamentada en la persona de Jesucristo. Y como les dije al principio, Dios se ha revelado progresivamente. Le dije al principio, Dios nunca le dijo a Abraham su nombre, pero se lo dijo luego, muchos años después, se lo dijo a Moisés. Y y a veces en mi vida cristiana y en mi crecimiento de mi vida cristiana, nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de ver a Dios en una zarza ardiendo. Cuando yo estaba creciendo, era adolescente en la iglesia, yo decía que Dios se me aparezca como se le apareció a Moisés. Hermanos, pero a nosotros nos dio lo mejor. La persona de Jesús y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Moisés vio a Dios en la zarza. Y muchos de estos hombres en la antigüedad tuvieron experiencias cercanas con Dios y le escucharon hablar, pero nosotros lo tenemos morando en nuestro corazón, en la presencia de Jesucristo. El Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo está en nuestros corazones. Dios nos ha hablado desde el principio de la creación. Y en estos postreros días, dice el apóstol, nos ha hablado por el Hijo. Y después que ascendió a los cielos, dejó al Espíritu Santo para que morara en nuestros corazones. Por eso nosotros podemos tener una relación personal con Él. Les invito a que estemos en pie para orar en esta mañana.